son una banda. Me obliga a admitir a todos. Hola, Naí. Hola, Paula. Profe, buenas noches. ¿Cómo anda? Bien, bien. Buenas noches, profe. Buenas noches, Emma. Bueno, criatura, ¿largamos? Ok, empecemos con la clase del día de hoy, entonces. Ya saben cómo funcionamos. Funcionamos con los micrófonos apagados solamente para que no haga eco y prenden el micrófono e intervienen cuando quieren, ¿sí? No tienen que pedir permiso para hablar por ahora. No, mentira. Podía empezar a cobrar, ¿no? Las intervenciones estúpidas salen el doble. Las que son al pedo salen el doble. Bien. Inicio de la clase. Trabajamos sobre la cuestión del ser humano en la sociedad, porque vamos a hablar del enfoque de la perspectiva sociopolítica, ¿sí? Sabemos que la sociopolítica es una disciplina muy amplia, sabemos que habla sobre la cuestión de las sociedades y también de las intervenciones que los humanos hacen en esas sociedades. ¿Hasta acá vamos bien? Todo acto social, como ya vimos, es un acto político, tiene un posicionamiento, ¿sí? No puede de ninguna manera ser neutral. No hay posibilidad de que tengamos un acto social que esté marcado en la neutralidad. Siempre hay un posicionamiento frente al otro sujeto sobre el cual ejercemos una acción. ¿Está bien? Decimos que una acción es un acto político cuando es el acto de un sujeto frente a la comunidad. Y también habíamos trabajado, me parece que ya habíamos charlado, la cuestión de la diferenciación entre lo que es un marco político, un pensamiento político, y lo que es un pensamiento partidario, ¿verdad? No es lo mismo un acto político que un acto partidario, ¿está bien? Todo acto social es un acto político, pero no todo acto social es un acto partidario. De hecho, hay pensamientos políticos organizados, ¿sí? Planteados políticamente, que no pueden formar partidos políticos, como el pensamiento anarquista, ¿no? Que es un pensamiento político porque nos dice cómo debería ser la sociedad, de qué manera debería estar organizada, pero sin embargo no puede ser un partido político. Y por otro lado tenemos distintos partidos políticos que en realidad comparten un único pensamiento político. Por ejemplo, para no irnos a nuestras cuestiones, pensemos en los grandes partidos políticos de Estados Unidos. ¿Cuáles son los dos más grandes? Conservador y republicano. Demócratas y republicanos. Esos dos. Los conservadores y los republicanos tienden a hacer lo mismo. Los demócratas y los republicanos son los grandes partidos políticos de Estados Unidos y comparten un mismo pensamiento político general, que es el liberalismo, ¿sí? Es decir, no son partidos que se piensan desde el punto de vista del comunismo, ni tampoco desde el anarquismo, ¿está bien hasta acá? Ni tampoco desde el pensamiento político de intervención religioso, por ejemplo, que también es otro modo de pensamiento político. ¿Dónde vamos a ver más este tipo de intervención o de pensamiento político? En los estados que se llaman a sí mismos estados sacros, que son los estados que están organizados no desde el punto de vista democrático, sino desde el punto de vista de asumir un posicionamiento relacionado más con la religión que con otro tipo de modo de ver la organización social, ¿sí? Estados sacros en la actualidad siguen existiendo, pero en nuestro acervo cultural de la cultura occidental podemos encontrarlos, por ejemplo, en todos los estados que fueron monárquicos durante mucho tiempo en Europa, ¿no? En donde la definición de cómo debía organizarse esa sociedad se daba por la organización religiosa, ¿no? Es decir, el discurso que fundamentaba que una persona fuera el rey de las otras era que era el elegido de Dios, ¿se entiende? Entonces ese pensamiento político es un pensamiento enmarcado teológicamente,
¿Hasta acá entendiendo? ¿Se va entendiendo bien? Perfecto. Cuando hablamos de sociología y de política, entonces, estamos hablando de explicaciones sobre las relaciones de la sociedad, ¿sí? El pensamiento sociopolítico se caracteriza o se diferencia del pensamiento del sentido común o de la vida cotidiana, como les dicen Berger y Luckmann, ¿no? El conocimiento del sentido común o el conocimiento de la vida cotidiana se construye en la socialización, ¿cierto? Que puede darse en esos 3 niveles que ya vimos. Fundamentalmente en la socialización cara a cara, dicen los autores, ¿no? Que es la que tiene más impacto. Y también vimos que tiene más impacto porque tiene más carga afectiva respecto al sujeto, ¿no? El pensamiento del sentido común tiende a objetivizar las cuestiones sociales, a naturalizarlas, ¿no? A convertirse en grandes convenciones sociales, esas estructuras de pensamiento. Por ejemplo, una de nuestras mayores convenciones sociales, y estas convenciones sociales tienen una utilidad, van a decir los autores, ¿no? Que es que nos pongamos de acuerdo en algo, digamos. Por ejemplo, una convención social es la fecha de hoy. ¿Hoy qué día es? Lunes, Tiene que prender el micrófono, pero si le hablan a la cámara. 31 de mayo de 2021. 31 de mayo de 2021. Bien, 31 de mayo de 2021, dicen ustedes, que viven acá y que comparten esta cultura. Pero el grupo de judíos piensa que no, y el grupo de los chinos piensa que no, ¿no? Entonces, otras culturas pueden medir el tiempo de manera diferente, ¿se entiende? Es decir, tienen otras convenciones sociales. ¿Se va entendiendo hasta acá? Es decir, no hay una única, verdadera y válida manera de organizar eso, sino que hay una convención social difundida entre grupos culturales, ¿no? Que hacen que hoy estemos todos hasta ahora reunidos mediante esta plataforma para tener una clase. Si no tuviéramos esa convención, cada uno se conectaría a la hora que se le canta la pincha del día que quiere y no nos encontraríamos nunca, ¿no? O sea, tienen utilidad las convenciones sociales también. Lo que nos propone este texto, y lo que nos propone, de hecho, el pensamiento sociológico, es preguntarnos si todas las convenciones sociales que tenemos son útiles y para qué, ¿no? Es decir, nos propone pensar que estas cuestiones que objetivizamos, que en algún momento constituimos como instituciones, si pueden seguir así o si las podemos cambiar y qué tanto las cambiamos y qué utilidad tienen. ¿Por qué? Porque las cosas que construimos como instituciones, por su propio proceso, van a decir los autores, tienen por característica que requieren del olvido de la génesis, ¿no? Entonces, olvidamos el contexto en el cual fueron formadas, para qué, con qué sentido, y las tendemos a naturalizar, ¿no? Ya no nos preguntamos por ellas, y nos parece que las cosas, si no son así, suenan raras o están mal, ¿no? ¿Hasta acá? ¿Seguro? Bien. Es decir, recuperemos algo que ya charlamos en alguna otra clase. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del mapa Mercator? Por convención ponemos el norte para arriba, pero eso es una convención y es un modo de colgar el mapa. Ahora, si nosotros lo colgamos al revés, lo primero que nos van a decir los pibes es, profe, lo colgó mal, ¿no? Es como si la convención se hubiera instalado como el único modo posible de observar o de registrar ese plano, ¿no? Y si usamos otro planiferio, da la impresión de que es ideológico, de que está atravesado por la ideología, como si poner a Europa en el medio no estuviera atravesado por la ideología, no tuviese nada que ver, ¿no? No fuera un posicionamiento político poner a Europa en el medio. ¿Se entiende? Que algo esté instalado no quiere decir que no tenga pensamiento político o que no tenga un posicionamiento, ¿no? Vamos a pensarlo en algo más práctico y más concreto. Porque siempre da la impresión de que se utilizan, y no casualmente se utilizan, algunos vocabularios como despectivos, ¿no?
como esto es ideológico, o esto es politizado, o esto es, ¿no? Cuando en realidad lo otro también lo tiene, pero hemos olvidado que lo tenía. Vamos a poner un ejemplo clarísimo. Aparece, ¿vieron el billete de 100 pesos? ¿Tenemos billete de 100 pesos? ¿Qué? Dale, no, ni un billete de 100 pesos, déjense joder. Tampoco no estoy diciendo el de 1000, estoy diciendo el de 100, hijos de 1000. El de 100 pesos, ¿no conocen un billete de 100 pesos? Bueno, hay varios billetes de 100 pesos que están en vigencia. El del ¿Están del ciervo. ciervo? ¿Cuál más? El de Vita. ¿Y cuál más? Teníamos el de Roca. Y el de Roca. Roca. El violeta. Cuando salió el de Vita, lo primero que dijeron es, está repolitizado, es re ideológico. Porque Sí, pero como la vacuna. político. Como la vacuna. Claro, como la Todo vacuna. político. Digo, Evita, ¿es el representante de un pensamiento político? ¿Representa un pensamiento político? Sí, claro que sí. Roca, También. también, ese es el punto, que Roca también es el representante de un pensamiento político, no es que uno lo es y el otro no. Ahora cuando se habla de Evita, sí está claro que es un pensamiento político, pero cuando se habla de Roca parece que no estuviese, ¿no? Ni que hablar de San Martín, Belgrano, no pensaron políticamente los tipos. Liberaron un continente. Sobre todo, profe. ¿Cómo que? Sobre todo, profe, el de Roca cuando era el más importante, ¿no? Claro. Ahí era el más valioso. Pero como si no tuviese un posicionamiento, como si San Martín no lo tuviese, como si Belgrano no lo tuviese, ¿no? Y después tenemos el del ciervo. ¿Ese no tiene? Luca dice que Sí, porque es el ciervo de la Pampa. Es un ciervo pampeano, además. También. A ver, Lucas, ¿por qué tiene posicionamiento político? ¿Cuál es ahí el posicionamiento? Profe, ¿no fue cuando? Estamos transversalizados por pensamientos políticos. ¿Cuál es el posicionamiento? Puede ser una interpretación para mí, una perspectiva ecológica, pero Correr de lado de los otros también. Bien, Graciela. Eso mismo pensé yo, correr de lado los que estaban, digamos, históricamente, ¿no? Bien, Darío. El discurso de que esto no tiene posicionamiento político, solamente son bichitos, también es un posicionamiento político. Es la negación sobre los sujetos. Profe, Es cuando ahora uno voy a dice, poner es un cuando uno dice posicionamiento. quiero la silla en un lado y el otro dice quiere la silla en el otro, hay un posicionamiento político. Ya. Claro que sí. Entonces todo es posicionamiento político. Exactamente. Y es Al un poquito punto de que todo. nosotros un trabajo de hormiga, recordemos, perdón, Darío, dale. Sí. que es un poquito de todo, es como un trabajito de hormiga, ¿no? Un poquito de acá, un poquito de allá. Bien, sí. Es decir, todo el discurso que niega el posicionamiento político es un posicionamiento político en sí mismo. ¿Sí? El discurso sobre esto no tiene nada que ver, esto es neutral, esto es la naturaleza, también es un posicionamiento político. También, profe, adueñarse de símbolos, no sé, como la bandera, ahora que se usa mucho, de También. usar la palabra democracia, ¿no? En el discurso Claro. también. Sí. Sí. Habla y sostener que algo es autoritario. Ni que hablar de sostener que es autoritario y a la vez anárquico, es como genial, es como la genialidad del pensamiento político. Andá a revisar tu marco teórico y volver. ¿No? Es como todo muy, no entendiste ninguna de las dos cosas. Sí, la apropiación de la referencia cultural a algunos símbolos como son de un grupo y no del otro, ¿no? Lo cual también forma parte de una idea de instalación de pensamiento político, ¿no? Bien, también hablamos sobre que se constituyen en estas formas de conocimiento social comunitario representaciones, ¿no? Y las representaciones sociales son los que van a ir marcando la fuerza o no de determinados posicionamiento frente a las cosas, ¿no? Hablamos de representaciones sociales y minorías intensas en la actividad, ¿no? Y tenía que ver con esto, con qué tanta representatividad tiene algo que al inicio es minoritario,
pero por difusión y representación constante parece que es masivo, ¿no? Da la impresión de que es más importante numéricamente de lo que en realidad es. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Qué otras representaciones sociales podemos tener cotidianamente? Bueno, representación claramente asumida, que de hecho sobre la cual ya hablamos bastante, la representación que unifica o asimila educación a escolaridad, ¿no? Como que estas dos cosas necesariamente van juntas. Y además, la representación de escuela como edificio, ¿no? Esta idea de la escuela solamente está en el aula, como si no pudiéramos estar adentro del aula sin tener clase, cosa que efectivamente pasa y mucho, o si no pudiéramos tener clase fuera del aula, cosa que también efectivamente pasa y mucho, y no necesariamente esta diferencia tiene que ver con el contexto actual, sino que siempre hemos tenido clase en espacios que no fueron aulas, ¿no? Como por ejemplo una plaza, un parque temático, y sin embargo tenemos clase, y muchas veces hemos estado sentados adentro del aula y no tenemos clase. Y a veces hemos estado sentados adentro del aula, me ha pasado, y supongo que a ustedes también, todos nosotros con el profesor y aún así no tenemos clase, ¿no? ¿Ha pasado o no? Digo, que estemos ahí no quiere decir que estemos aprendiendo algo necesariamente. ¿No? A ver. Eso es sinónimo de las últimas horas de los viernes, profe. Gracias. Muchas gracias por lo que me toca. Si no quiere estar, no esté. Nah. Bien. Berger, entonces, y Luhmann van a hablar también sobre la construcción de la sociología como disciplina, ¿no? ¿Y qué rasgos característicos tendría esa disciplina? Chusmearon la clase, por lo menos leyeron un toque. Yo le dije cuando ustedes quieran, no que no la lean. ¿Cómo era la pregunta, profe? Perdón, la perdí. ¿Qué rasgos característicos tendría el conocimiento social y político? ¿Cómo es ese conocimiento? Porque no es lo mismo. Me acuerdo que era amplio como la política y que tenía un objeto de estudio vivo que se transformaba. Exacto, porque está hablando de cuestiones de construcción humana y los humanos por definición pueden cambiar, ¿no? En un momento. Claro, pero no se puede decir que todos. No se pueden hacer afirmaciones contundentes. O sea, algo que es específico de dominio de las ciencias sociales es que no tiene un resultado como único, ¿no? Es como no se parece a las ciencias exactas en ese sentido. ¿Está bien? Y no puede haber un todos. Una afirmación de todos siempre es inválida, ¿no? Todos los tal cosa siempre resulta científicamente erróneo decir algo así. Porque no puedo evaluar absolutamente a todos, ¿no? En ninguna de sus capacidades sociales. Solamente puedo pensar, todas las personas tienen, si están vivos, un corazón que le bombea sangre. Bueno, pero eso ya es de la biología, ¿no? No es de las ciencias sociales. ¿Y por qué? Porque la conducta humana no puede ser, o no resulta necesariamente predecible, ¿no? O sea, uno puede decir que con frecuencia sucede un suceso social, pero no puede decir que efectivamente eso vaya a pasar, porque eso depende del otro, ¿no? Si yo voy y saludo todos los días a alguien, esa persona puede saludarme todos los días y un día se emputó y no me saluda más, ¿no? Y digo, y en ese sentido, no puedo predecir que efectivamente va a pasar. Puedo suponer que sí, ¿sí? Pero no puedo afirmar que va a suceder, ni siquiera cuando suceda con alta frecuencia. Entonces, las afirmaciones de la sociología solo se pueden quedar en esas cuestiones que tienen que ver con es altamente probable que, ¿no? Pero no puedo hacer afirmaciones contundentes. Cualquier afirmación contundente sobre todas las mujeres, todos los varones, todos los bolivianos, todos los paraguayos, todos los argentinos, etcétera, es inválida científicamente. No la puedo corroborar, ¿cierto? En la práctica concreta, ¿verdad? Y tampoco, y esto es sumamente importante para su trabajo, no puedo decir todos los pibes tal cosa, o todos estos chicos tal cosa, ni todo este grupo tal cosa, ¿no? Porque no es cierto que todo el grupo se caracterice por algo en particular. Siempre vas a tener
una distribución, lo que se llama campana de Gauss o distribución normal de la población, ¿no? En estadística, que es que siempre va a haber un grupito que va a salir por el lado como de lo que estás midiendo como mucho más alto y otro grupito que va a salir por el lado mucho más bajo de lo mismo que estés midiendo. ¿Ok? Es decir, siempre no vas a tener nunca un grupo homogéneo, siempre va a aparecer la heterogeneidad. Y cuando no la tenés en cuenta, estás invisibilizando esa heterogeneidad. Es decir, no la estás teniendo presente y por lo tanto la estás dejando fuera de un montón de cosas, ¿verdad? Y en ese sentido también tenés un posicionamiento político. Vamos a poner un ejemplo súper brutal para que se note. Si yo tengo un posicionamiento político asumido de para todos igual, para todo lo mismo, todos lo mismo, todos lo mismo, todo lo mismo. Escribo en el pizarrón, tengo 2 pibes ciegos sentados. Yo les di a todos lo mismo. ¿No? ¿Tengo un compromiso con la educación del otro? No, le di a todos lo mismo. Y si el otro no puede ver, la culpa es del otro, no es mía. ¿Se entiende? Eso es un posicionamiento político. Mal que nos pese, ¿no? Posicionamiento político de la igualdad. Ahora, puedo tener otro posicionamiento político. Si yo a esos dos que no pueden ver les ofrezco otra herramienta alternativa que no sea el pizarrón, no estoy en la igualdad, estoy en la equidad. Estoy dando a cada uno de mis estudiantes aquello que considero que le puede servir como herramienta para acceder al mismo conocimiento que los otros estudiantes pueden. ¿Se va entendiendo? Pero ahí asumí otro posicionamiento respecto de la educación. Y cuando hablo de posicionamiento político, nuevamente no estoy hablando de posicionamiento partidario, ¿sí? Las políticas educativas pueden ser muy similares, o los posicionamientos pueden ser muy similares, y no compartir el mismo partido político de gestión. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se va entendiendo? Entonces, no puedo hacer afirmaciones sobre la totalidad. Por otro lado, habla de que el texto, de que no se pueden hacer afirmaciones universales respecto de la cultura. Y esto tiene que ver con recordar la génesis de creación o la institucionalización del discurso sociológico en el contexto en el que fue gestado. La sociología aparece, como muchas otras ciencias, en el contexto del positivismo y en un marco de desarrollo cultural del iluminismo, en una situación o en un contexto geográfico muy específico que es en Europa. Es decir, que el iluminismo va a empezar a definir la cultura. Y lo primero que va a decir es, lo cultural es lo que efectivamente hace el humano, ¿no? La cultura es lo que está por fuera, lo que puedo ver. ¿Está bien? Eso que puedo ver en el otro es producto de la educación. En el fondo, dice el iluminismo, en el fondo, absolutamente todos los seres humanos son iguales. Principio político, si los hay, que rompe con los principios políticos previos, ¿no? Es que cada humano es diferente de acuerdo a la cuna de la que viene. Y que sustenta una organización política particular. Que es, yo solamente voy a ser rey si soy el hijo de quién. Del rey. Y además, solamente voy a ser herrero si soy el hijo del herrero, y voy a ser pastor si soy el hijo de los pastores, y voy a, ¿se entiende? Porque toda la organización estaba dada de esa manera. Pensar políticamente, como pensaron en su momento los iluministas, en esta ruptura de todos somos iguales, es como un repaso, ¿no? Todos los hombres nacen iguales, así el iluminismo. ¿Se entiende hasta acá? Pero algo los diferencia, y eso que los diferencia es la cultura, ¿no? Es el grado de adquisición de conocimiento y de cultura que van adquiriendo a lo largo de la vida. ¿Acá vamos bien? Por lo tanto, Sí. si bien empieza con ese todos iguales, luego empieza a discriminar. ¿Qué es? Nacemos iguales, pero cada uno adquiere un grado cultural particular. Ese grado cultural y de educación particular justifica el lugar en el que está. Sí, la meritocracia. No es culpa, si no llegó es porque no se esmeró. Sí, y a nivel macrosocial va a haber culturas, desde esta perspectiva, hay una cultura que es la cultura. Y adivinen cuál va a ser.
Por supuesto. La si lo están europea. escribiendo ellos, ¿cuál va a ser? La de ellos, ¿no? Obviamente. Todas las otras van a ser medidas con la vara de Europa. Y esas culturas van a ser consideradas o más cercanas a Europa o más atrasadas. ¿Sí? Si no se parecen a mí, entonces son atrasados. Y si son atrasados, dicen los europeos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Genial. Dominar. Por supuesto. Ir a llevarles nuestra cultura, porque son gente atrasadita, ¿vio? Entonces vamos a hacerlos más desarrollados. Que más desarrollados en ese discurso es más parecido a nosotros. ¿No? El desarrollo se asocia a adquirir una cultura particular, frente a la cual, en esa línea, hay gente que está más cerca o más lejos de esa cultura. Pero la única que se considera cultura es la europea. El producto cultural europeo es más valioso que cualquier otro producto cultural de cualquier otra cultura. ¿Sí? Ir a llevar la cultura justifica cualquier medio. Cualquier medio por el cual haya que llevar esa cultura. ¿Se entiende hasta acá? A esta altura del partido, ya la sociología habla no de una cultura única y diversos grados culturales de desarrollo, sino de diversidades culturales, dentro de las cuales cada una de las culturas tiene su propia lógica. Es decir, vamos a poner un ejemplo brutal. Para el iluminismo, una cultura que es nómade y en el desierto, solo porque usa los dedos es más atrasada que una que usa cubiertos. Y mientras más cubiertos, más cultura, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del pensamiento sociológico actual, andar con 17 camellos llevando solamente cubierto es una estupidez. O sea, lo más inteligente dentro de la lógica de esa propia cultura es no usar cubierto. Porque si me voy a tener que estar desplazando de un lado para el otro, no tiene sentido, ¿no? Pues mucho peso. ¿Se va entendiendo hasta acá de lo que estamos hablando? La sociología ya no piensa que existe una única cultura a la cual todos tienen que llegar y que algunos están más o menos adelantados o atrasados. Por eso es que discutimos el concepto de subcultura, ¿sí? O de pueblos atrasados. ¿Atrasados respecto de qué? ¿Cuál sería la medida para ver que algo está más o menos desarrollado? ¿Quién dice que algo es más desarrollado que otra cosa? ¿No? ¿Y desde qué punto de vista? Es una pregunta que la sociopolítica nos permite hacernos. ¿Está bien? Por lo menos la sociopolítica actual. Los debates actuales. ¿Hasta acá cómo vamos? Tengo una pregunta, profe. Digamos que una sociedad no está más o menos desarrollada, digamos, si no es por sus costumbres culturales. Por ejemplo, porque un indio sigue sus costumbres no es menos desarrollado que un europeo con un iPhone y chancleta. Exactamente. No es ni más ni menos desarrollado, solo tiene un acervo cultural diferente. De lo que se trata es de la adaptabilidad de esa cultura y el desarrollo cultural en su medio. ¿Se entendió o no? Sí, sí, sí. O sea, sí. No, profe, no entendí yo lo que quiso decir. Bueno, explico de nuevo, Anaí. Si para tu cultura es relevante que vos puedas usar una herramienta tecnológica y no la tenés, ahí tiene que estar la educación. Porque para tu cultura es relevante, ¿sí? Pero hay culturas para las cuales eso no es relevante, son relevantes otros conocimientos. ¿Se entendió ahora? Tiene que ver, profe, con el espacio y tiempo que habla el contexto, o sea, dónde me ubico. Claro. Uh-huh. Pensemos Ahora, dentro... Vamos a poner un ejemplo dentro de nuestra propia cultura, del cual me parece que ya más o menos charlamos. Pensemos en la alfabetización, ¿no? La alfabetización en determinado contexto histórico era algo impensable.
impensable, nadie estaba alfabetizado. No estar alfabetizado no era relevante para la población. La población se manejaba de otra manera, ¿sí? Saber leer y escribir era algo que solamente hacían los curas, ¿no? Los sacerdotes. Era algo que solamente se desarrollaba dentro de las iglesias. Entonces, tener o no tener ese conocimiento es absolutamente irrelevante. En ese contexto histórico, en la misma cultura occidental que tenemos, pero en otro momento histórico. Luego, a partir de que los estados-nación se configuran con el derecho positivo, es decir, con las leyes escritas, etcétera, ser analfabeto te quita de un montón de posibilidades, ¿sí?, que te permite estar alfabetizado. Entonces, el analfabetismo pasa a ser un problema de Estado, no saber leer y escribir, ¿sí? Y los estados hasta miden cuánta población sabe leer y escribir y cuánta población no. ¿Se entiende? Pasa a ser una preocupación, una problemática social de ese contexto, saber leer y escribir. ¿Se va entendiendo? Cuando antes no lo era. Porque no era una preocupación para nadie, ni para el que no lo sabía, ni para los que sabían que tampoco tenían ninguna intención de enseñar. ¿Hasta acá se va entendiendo? Hoy la alfabetización digital tiene el mismo valor que la alfabetización escrita, si no mayor. Es decir, la alfabetización en un primer momento, la alfabetización previo a la digitalidad, requería como base de la alfabetización de los niños la motricidad fina. Es decir, hasta que vos no adquirís motricidad fina, no podés agarrar un lápiz y hacer trazos, y con esos trazos armar letras, ¿sí? Hoy podés estar alfabetizado y no tener motricidad fina. Por ejemplo, si vos tenés 4 o 5 años y escribís así con el dedo, princesas, estás escribiendo lo que vos querés sin motricidad fina y buscando lo que querés en Google. Pero la alfabetización es otra cosa, ¿se entiende? Porque ¿qué es? ¿Es poder escribirlo en un papel o es poder expresar lo que quiero? ¿Se va entendiendo? Se plantean un montón de preguntas en función del contexto y qué es relevante y no para esa cultura en ese contexto histórico. Ahora sí, va cerrando mejor la cuestión de por qué estamos hablando de diversidades culturales y de la necesidad de, y en qué contexto. ¿Sí? ¿Seguro? Igualmente no se plantea que haya culturas más atrasadas que otras por justamente, no sé si decirlo así, pero una falta de una educación más avanzada en algunos países o en otros. O sea, ¿cómo se mide eso? No se mide como cultura. Y eso depende de si lo medís desde la perspectiva iluminista o si lo medís desde la perspectiva más antropológica. Eso depende de cómo lo mires. Porque la iluminista básicamente va a pensar que sos subdesarrollado, o sea, no va a Por tener supuesto. otra perspectiva que seas un como subcultura. Tal cual, tal cual. Sí, si permanecemos, si vos me decís, si tenemos modos de medición de la educación, sí, pero son todos eurocéntricos, ¿eh? Están todos centrados en la cultura europea. Y se miden desde ese paradigma de pensamiento sobre la cultura y lo que es cultural y para qué sirve, ¿no? Entonces, vamos a pensar una cosa. Nosotros tenemos, incluso formamos parte de mediciones educativas a nivel mundial, como por ejemplo las pruebas PISA. Las pruebas PISA son una medición internacional. Ahora, la prueba PISA tiene un sesgo eurocéntrico tremendo. Tremendo. Por decirles un ejemplo, para la prueba PISA es absolutamente irrelevante saber sobre el dengue. Y para nuestros pibes en la escuela es absolutamente necesario. ¿Se entiende? La PISA no lo mide eso. ¿Por qué? Porque se supone que para todos los países. Entonces, ¿se entiende a lo que voy? Nosotros tenemos dos opciones. O ajustamos nuestra educación a que la prueba PISA le salga bien, o le damos a los pibes las herramientas que necesitan para vivir en la comunidad en la que efectivamente viven. Digo por poner un ejemplo, y de ahí a lo que quieran, ¿no? O sea, lo que se mide está estructurado dentro de aquello que esa cultura considera que es central.
Ahora, esas cosas que esa cultura considera que son centrales, no necesariamente son igualmente centrales para nosotros. En algunas cosas sí y en otras no. Hay cosas que esa prueba no mide. ¿Se entendió? ¿Seguro? Ahora, Profe, así como con el tiempo... Sí, Víctor. por ejemplo, si yo que vivo acá en Argentina, ¿no? Nosotros, nuestro lenguaje, por ende, es castellano o latino, europeo, ¿no? Pero tenemos el otro sector, que es Inglaterra. Hay muchos países colonizados por Inglaterra. Ahora, el lenguaje que más se usa en el mundo relativamente sería el inglés. Yo, como no sé inglés... No, ¿ven lo que es la representación social? Por eso, esa era la... ¿Ven lo que es la representación social? Ahí tenemos la representación social. Gracias, Víctor. El idioma que más se habla en el mundo es el chino. Segundo está el español y tercero está el inglés, por cantidad de población. Y sin embargo, tenemos incorporado que el idioma universal es el inglés. ¿Vieron? Reincorporado tenemos. Eso es una representación social. Las representaciones sociales se presentan frente a nosotros como verdades reveladas, producto del sentido común, de lo que conocemos cotidianamente, y de aquello que vimos en la clase de debate sobre minorías intensas. La minoría anglosajona es minoría intensa, es súper intensa. Todo el tiempo genera contenido cultural, a nivel masivo. Y te lo pone en alta rotación como Despacito en la radio. ¿No? Hasta que se te pegue. Como sea, aunque lo odies, pero ahí está. ¿No? Genera además vocabulario, como si no tuviésemos vocabulario suficiente en el español. ¿No? Más que suficiente, de hecho. Se impone como vocabulario válido, además. Bueno, eso es una representación social. La idea de que las grandes masas de población del mundo hablan inglés. No. Lo que sucede es que en muchos países el idioma alternativo es el inglés. Pero el idioma de base, no. A nivel poblacional, no lo es, de hecho, numéricamente, ¿no? Y sin embargo, ahí está instalado, como que ese es el idioma. Y el idioma alternativo fue también instalado por esta propia cosa, digamos, de lo que estás diciendo. No Claro. es porque es natural. Por esa, sí, y por además esa perspectiva absolutamente eurocéntrica. En su momento, cuando se gesta el sistema educativo, de hecho, en el nivel secundario, a lo que se apunta es al idioma que ese grupo que crea el sistema educativo secundario cree que es el mejor idioma, y es el francés. Lo que se aprendía en el nivel secundario, en la gesta de la educación secundaria, es el francés, no el inglés. ¿Sí? El grupo de poder consideraba que el idioma alternativo que todos debían aprender era el francés, porque de Francia habían salido muchas producciones escritas relevantes para ese grupo cultural. Ahora, siempre es una imposición. Cuando nosotros decimos, hablamos castellano, y más o menos, en realidad no hablamos castellano, hablamos español. Cuando se define cuál va a ser el idioma de España, los reyes de España, ¿de dónde son? ¿Son vascos? De Castilla. ¿Son catalanes? Son de Castilla. Adivinen cuál va a ser el idioma. Y el de ellos. No se van a poner ellos a estudiar otro. Que vayan los gallegos a estudiar otro, dicen los reyes, ¿no? Y definen que su propio idioma va a ser el idioma de España. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Siempre los grupos de poder definen cuál es el idioma del Estado, la cultura del Estado, cómo va a ser la cultura nacional, ¿no? O sea, desde esta misma perspectiva del iluminismo, del eurocentrismo, es como se piensa nuestro propio sistema educativo. Entonces, para nuestro sistema educativo, cualquier tipo de
Idioma regional es pensado como subidioma o regionalismo, o todos tienen tonada, ¿vieron? Todos tienen tonada, menos los porteños. Los porteños no tienen. ¿Por qué? Porque son los grupos que gestan el sistema educativo. Entonces, como gestan el sistema educativo, van a todas las provincias y todas las maestras les enseñan a todos los pibes que la manera correcta de decir correcto es decir correcto y no correcto. Incluso cuando su propia cultura se dice correcto. Bueno, así en la escuela no. Ahora, ¿cuál es la manera correcta de decirlo? Cualquiera de las dos. Porque de hecho, nosotros decimos lluvia. Y muchas regiones dicen lluvia. Y lluvia es mucho más apropiado que lluvia. ¿Se entiende a lo que voy? Y sin embargo, cuando dicen lluvia, suena regionalismo. Y decir lluvia no suena regionalismo. Esto es una representación social. Esta idea de que hay como una forma de pronunciación, que es la forma, y todas las otras son como subformas por debajo, ¿no? Que no tienen el mismo valor. ¿Se va entendiendo? ¿Van bien? Claro, sería más o menos como pasa acá con el resto de las provincias, acá en Buenos Aires con el resto de las provincias, digamos, como que nosotros escuchamos hablar a veces a una persona de Entre Ríos, una persona de Córdoba, y como que es un subidioma de nosotros. Por eso dicen que los porteños son así, agrandados y todo, ¿no? Claro, es que somos agrandados, porque en realidad si le estamos diciendo al otro que él tiene un subidioma y nosotros no, o sea, desde el punto de vista de quién, y el mío, dice, desde el ombligo lo estamos diciendo. ¿Se entiende? Que nosotros pensemos que los demás tienen tonada y nosotros no, es súper ombliguista. Porque para el resto del país nosotros también tenemos tonada. Sí, sí. Otra. Que no digo que sea menos válida que el resto, lo que digo es que también lo es. Y que nosotros no la transmitimos, y mucho menos en el contexto en el que se gesta el sistema educativo, como una tonada más, sino que la transmitimos como la forma correcta de hablar, ¿no? La escolar, la académica. Esto que se hizo con el idioma, recuerden, se hizo con todas las materias. Se hizo con la historia, se hizo con la geografía, se hizo con la economía, ¿no? Como que hay una economía, un modo de economía. Esa. ¿Cómo enseñamos economía en la escuela primaria? Enseñamos espacios rurales y espacios urbanos. Así, como neutral, ¿no? Nada, bueno, ustedes producen alimento, nosotros tenemos plata, ¿no? Nada, normal. ¿Se entiende? Bueno, de normal no tiene nada. Es una construcción, ¿no? Histórica, situada, que hace que haya desigualdades entre aquellos que producen alimentos y aquellos que... ¿Se va entendiendo? ¿No? Como la naturalidad de la desigualdad. Sepan que cualquier representación social es siempre, naturalmente, no científica y, por supuesto, inválida. ¿Sí? Es una forma de conocimiento de la vida cotidiana. No tiene una validez científica. Se da porque en la práctica de los seres humanos se da. ¿Por qué? Porque está objetivizada, es decir, construida como si fuese un objeto que se me impone en la suprema realidad, y además se me presenta como algo inmodificable. Es decir, se institucionalizó. Se convierte en algo de lo cual olvido la génesis, no recuerdo que en algún momento se gestó con algún sentido en particular, y la tomo, la incorporo a mí mismo y a mi vida cotidiana como la normalidad. Por otro lado, y no menor, es la información de reconocer en función de estas variables que vimos en la sociología y en la política, reconocer que cada vez que se asocia una cuestión humana a la naturaleza, a lo inmodificable, a lo que no se puede cambiar, a lo biológico, necesariamente viene acompañado de un escaputes detrás, siempre. Qué casualidad, ¿no? ¿Por qué?
Porque es el único modo de justificar las desigualdades y las injusticias. ¿Cómo hago para que las grandes mayorías, van a pensar muchos sociólogos, acepten aquello que sería en otro contexto histórico inaceptable? ¿No? Por ejemplo. Lo naturalizo. Lo naturalizo. Exacto. Lo promuevo como algo normal. Porque de lo contrario va a haber resistencia, ¿no? Muchos sociólogos se preguntan estas cuestiones. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bastante sencillo. Cuando ¿alguien vio la novela de Moisés? Está llena de chongos, si no la vieron, no sé qué están haciendo su vida. Moisés, lo que sucede al inicio es que, ¿qué hacen los egipcios con los hebreos que están esclavizados? ¿Por qué aparece Moisés? ¿Qué pasa con los egipcios? ¿Qué hacen los egipcios con los hebreos? Los esclavizan, Moisés Pero aparece además para aparece liberarlos. Moisés adentro de un coso, ¿no? De un canasto. De un Moisés, Moisés. casualmente. ¿Por qué aparece en un canasto? Los matan. Bien, matan a todos los bebés. ¿A qué bebés? A los hijos de los hebreos, a los varones. A los varones. ¿Por qué? Porque ya se sabía lo de la profecía del... No digan boludeces, no se sabía. Supongo que Eso es política. para que no se Porque no quería que enfrenten. sigan reproduciendo, para que no haya más chicos. Para que no haya tantos chicos, dice Jessica. Bien. ¿Y, Víctor, qué ibas a decir? Que no. No, para evitar sobrepoblación. Por la Los hebreos. sobrepoblación, exactamente. Egipcios, lo que piensan en ese contexto es, este pueblo que tenemos esclavizado, si tiene tanta cantidad de varones, se nos van a retobar. Y cuando sean más que nosotros, esto va a ser un quilombo, ¿no? Porque si ellos son más y nosotros somos menos, se pudre, ¿o no? No vamos a poder seguir diciendo que hagan lo que nosotros queremos. ¿Se entiende? Era un spoiler de Hitler. Entonces, políticamente, lo que piensa en ese contexto, cualquier regente de ese contexto, ya sea Egipto, no sé, cualquier país europeo, etcétera, es, tantos esclavos son inmanejables, tengo que bajar el número. Ahora, ¿por qué ahora es innecesario hacer eso? Porque directamente de lo ideológico se los hace asumir otra postura, que no es la que deberían por su posición, tal vez. Los hacen pensar de otra manera, ¿no? Exacto. Exacto. Se requiere la naturalización de la desigualdad, porque hoy en el mundo la mayoría es pobre y la minoría es rica. Las grandes mayorías son pobres. ¿Cómo que esa gente no se revela y prende fuego todo? Hoy salió una noticia que en China pueden tener 3 hijos, ahora los autorizan a tener 3 hijos por familia. Bien, ahí está. ¿Te autorizan o no te autorizan? ¿No? ¿Te dejan o no te dejan? ¿Por qué? Y porque numéricamente hay que controlar esa población. Ahora, ¿por qué? ¿Qué sé yo? Cualquier país de Sudamérica, donde las grandes mayorías son absolutamente pobres, o tienen apenas para morfar, cuando no indigentes, por lo menos pobres, las grandes mayorías son pobres y muy pocos son ricos. ¿Por qué corno no prenden fuego todo? Porque estamos dentro de un sistema. ¿verdad? Estamos adentro de un sistema y ¿qué más? También la falsa idea a veces de clases sociales, no sé, algunos se creen clase Estamos media institucionalizados. y la clase que se cree media piensa que está por arriba de la clase muy baja. Yo no soy pobre, yo soy clase Sí, hay un media, montón de pero gente soy que un piensa laburante. eso es muy gracioso. Pero es así, Es muy lo gracioso, miran hay así. hay una representación masiva de que pertenecen a la clase media Exacto. rara. El techo es de chapa no sos, no. ¿Sabés qué? No. No. No sos. O hay gente que sí cree que está Además, convencida de que pertenece a una clase a la cual no pertenece, y además hay una incorporación de la naturalidad, ¿no? Es como natural. Bueno, sí, claro, y sí, porque siempre hubo, ¿no? Como toda esta idea de la naturalidad. Cada injusticia está sustentada en una idea de biológicamente natural, esto es así, y además es inmodificable. No se puede cambiar, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiar esto? ¿Estamos todos locos? ¿Se entiende? Como si fuera una locura modificar esa situación, y no como si fuera una locura que esa situación exista, sino como si fuera una locura cambiar esa situación.
si fuera inviable, algo que no se puede hacer. Bueno, idem, cualquier tipo de chifladura a lo largo de la historia, ¿no? O sea, todas las grandes masacres a lo largo de la historia están sustentadas siempre en dificultades biológicas inmodificables en el otro. ¿Se entiende? Desde el nazismo matando gente porque son de otra raza, porque ellos son la raza superior, ¿no? Hasta cualquier tipo de actitud despectiva frente a grupos de población originaria, ¿no? Esta idea muy sarmientina de son ineducables, lo único que hay que hacer es matarlos, quitarles las tierras, no sirven para nada, ¿no? Todas las matanzas tienen que ver siempre con una explicación supuestamente natural de la situación, que justifica ¿qué? ¿No? La esclavitud de los pueblos africanos, todo tiene que ver con, y bueno, naturalmente, ¿no? La naturaleza, siempre hay una explicación biológica. ¿Se entiende hasta acá? ¿Van bien? Y esas representaciones sociales, cuando se asocian a la naturalidad, da la impresión de que no se pueden cambiar. Ya está, son así, son estables. Porque las asociamos a eso, a algo natural, normal, ¿no? Normalizamos cualquier cosa. Somos capaces de normalizar cualquier cosa, hasta las situaciones más injustas, asociándolas. Claro, yo veo un ejemplo en el tema de los jubilados, digamos. Yo veo mal el tema de que se jubilen tan grandes las personas. No darles digamos, la oportunidad de jubilarse a un poco más de temprana edad y que puedan disfrutar de los años que les queda haciendo cosas sin tener que trabajar, digamos, porque llegan a una edad de muy adultos para mí, el tema de jubilarse casi a los 70 años, que ya una persona, muy pocos los que llegan con fuerza como para poder decir, bueno, voy a salir de vacaciones, voy a hacer esto y voy a disfrutar, digamos. Claro. Igual los que pueden jubilarse y no trabajar al mismo tiempo, porque muchos se jubilan y tienen que trabajar porque no les alcanza la jubilación. Ahí estamos en otra discusión. También los que pueden, la cuestión de por qué hay gente que puede y gente que no, por qué hay gente que se jubila. Claro, esa idea de, no, bueno, que sigan trabajando durante más años como instalada, como que, ¿no? Exactamente, yo lo vi a mi abuelo que era anciano, ya tenía 60 y pico, justo lo echan porque ya era adulto, ya le faltaba poco para jubilarse, y al año y medio que lo echaron, tuvo un problema cardiovascular, le agarró un ataque, digamos, y estuvo un par de meses en silla de ruedas y después falleció. Todo eso después de haber estado trabajando tanto tiempo y de que te echen así como si fueras, no sé, nada. Sí. Y esta idea representativa también, o esta representación que asumimos sobre los adultos mayores de que no tienen ninguna utilidad a menos que trabajen, ¿no? Es una idea que representa claramente el pensamiento capitalista, no es el que representa a nosotros, digamos, es lo que le representa al dueño de la empresa, ¿no? No veo por qué tendríamos nosotros que compartir la misma idea, y sin embargo está como instalada, ¿no? Esta idea de, y también romantizada, la idea de la pobreza, la idea del sacrificio, la idea, ¿no? Toda romantizada. La laburante. Qué lindo el esfuerzo que hace el pibe que camina 700 kilómetros, cruza un arroyo a nado, patina sobre barro y llega a la escuela. No, un asco. El Estado tiene que poner una escuela más cerca a ese pibe. Sí, se muestra en la tele y el periodista llora con una lágrima y todos se emocionan y queda ahí. Sí. Con la pandemia pasó algo parecido. ¿Vieron? Es hermoso. Son 2 segundos llorando por lo muerto, 15 minutos hablando como el orto de cerrar los espacios de contagio. Es una locura. Es como de golpe, ¿no? La misma persona. Así como, ¡ay, se muere mucha gente! ¡Abran todo de una vez! ¡Ay, se muere mucha gente! ¡Todos los días! Pero decidite, te pido por Dios. Se abrega por una de las dos. Incoherente. Bueno, todos los días igual, ¿no? Como de golpe, nada, el festejo, la alegría por las aperturas y el llanto por las muertes, digamos. En el mismo
pegadito, sin ni siquiera una propaganda en el medio para digerir lo que acaban de decir, cambian de posición de golpe, ¿no? Como que no hay una correlación clara entre una cosa y la otra, ¿no? Como que no tuviera nada que ver. Son dos cosas diferentes. ¿Se entiende? Eso, profe, es por la falsa empatía, porque decís, los muertos, y después, como a vos no te toca esa parte, festejás que te abran. Claro, sí. Pero, ojo, que no es solo, nuevamente, no es solo la falsa empatía, que también es cierto que está, sino que esta forma es el de posicionamiento particular, perdón, Marcela. No, que es el posicionamiento político que también está, porque si vos te posicionas desde el otro lado, decís, abro todo porque estoy simpatizando con la gente que perdió el trabajo, que cerraron el negocio. Es lo mismo, estás corriendo el posicionamiento político que tenés, pero es igual, o sea, es otro posicionamiento político. Asumir los dos no es casual. No es casual. La reiteración del discurso de que una cosa va por un lado y la otra va por el otro, todos los días tiene un sentido. Es que la propia población disocie una cosa de la otra, ¿no? Disocie las pérdidas humanas con la estabilidad económica. ¿Se entiende? Como que fueran dos cosas diferentes. Y que se haga cotidianamente no es casualidad. Y que no lo haga un solo periodista tampoco es casualidad. Pero no es una persona con poca empatía. ¿Se va entendiendo lo que quiero decir? Es decir, los discursos tienen un sentido y están organizados de determinada manera para eso, para lograr determinadas cuestiones, ¿no? Sí, para reproducir ese discurso. Sí, y para fomentar determinadas indignaciones y no otras, etcétera, ¿no? Incluso sobre cuestiones muy similares. Muy similares. ¿Se entiende? Bien. Entonces, una representación social es como un conocimiento de sentido cotidiano que nos atraviesa, que no necesariamente se da efectivamente en la realidad. Por ejemplo, tenemos por representación social, decía recién Víctor, que el inglés es el idioma universal. Una representación social, no es una cosa que se condiga con la realidad concreta, con el dato concreto, efectivo, ¿no? ¿Qué otras representaciones sociales tenemos? Tenemos como representación social que las escuelas privadas son mejores que las estatales. Tenemos como una representación social. Es mejor. ¿Por qué? Porque es privado. Punto. ¿No? Como si los docentes que trabajasen en una y en otra escuela no se formaran en el mismo lugar, por ejemplo. Como si trabajan en dos instituciones. Claro. Como si los contenidos no fuesen los mismos. Como si el diseño curricular no marcara que sí o sí tienen que tener tanta cantidad de horas de lengua, los dos. De matemática, en todos lados, ¿no? Entonces, lo que aparece en realidad como diferencia es el acceso de determinadas clases sociales a una educación y a otra, pero no el espacio de privado o público. ¿Se entiende a lo que voy? Es decir, lo que marca la diferencia es que yo en una escuela puedo decir, vamos a ver las culturas de Grecia y de Roma, y se van a Grecia los hijos de puta, ¿no? Hay escuelas que se van a Grecia a estudiar Grecia. Y recorren el Partenón, ¿entiendes? Lo ven. Y vuelven. ¿No? Se puede hacer eso en una escuela. Y en otra escuela a veces no hay ni libros sobre Grecia. Entonces la diferencia no es la educación, es el recurso. Es la economía. No es eso lo que marca el nivel educativo. ¿Se entiende? Sino es lo que tiene antes. Y no es lo mismo estar en una escuela donde yo le tengo que comprar el mapa que en otra escuela donde le digo que me traigan caca de colores y al otro día todos los pibes la tienen. También, profesora, separa las clases sociales. Para que la lleven. Separa las clases sociales. Es una forma de que no tengan punto de unión, ¿no? Uno pasa por el sistema privado. Tiene que ver con el acervo de poder adquisitivo de ese grupo de sujetos previo a ir a la escuela. No es la escuela la que hace la diferencia. Es el poder adquisitivo de la gente antes de entrar a la escuela la que hace la diferencia. ¿Se entiende? No es ni mejor ni peor. Ahora, las representaciones sociales pueden ir variando a lo largo del tiempo.
Nosotros tenemos un trabajo de investigación con una compañera donde mostramos cómo la representación social sobre la escuela secundaria en la Argentina fue variando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la representación social de la escuela secundaria a lo largo de la década del 60, 70 y hasta los 80, hasta el 95, pudimos marcar, era, si vas a la escuela secundaria pública es porque estás estudiando, y si vas a la privada es porque estás comprando el título. Esa es la representación social mayoritaria, en un punto enorme, ¿sí? Enorme. Ahora esa representación social solamente aparece en la universidad, en este momento. En este momento cualquier persona, cualquier representación social masiva es, si vos vas a la universidad pública o a los institutos públicos, es porque vas a estudiar y te vas a esforzar y vas a salir bien formado, y si vas a uno privado es porque estás comprando el título. Es la representación actual. Y esto no quiere decir ni que las privadas sean mejores ni que sean peores. Estoy diciendo cuál es la representación mayoritaria en la población en determinado contexto histórico sobre esas instituciones. ¿Se entiende? Puede que una persona vaya a una escuela, a una universidad privada y estudie un montón y sepa un montón. Puede que sí. ¿Se entiende o no? Pero esto no quiere decir que la representación mayoritaria no sea que en realidad está mucho mejor preparado si va a la universidad pública. ¿Se entendió hasta acá o no? ¿Sí? Y esto impulsa que los sujetos decidan o elijan determinadas instituciones, independientemente de su posibilidad económica y social, ¿no? Hay gente que hace múltiples esfuerzos para que sus hijos vayan a una escuela privada. Porque la representación mayoritariamente social es que ahí va a tener mejor educación. Ahora, mejor o peor es algo que debiéramos evaluar considerando parámetros que no pusimos todavía. Para evaluar calidad vamos a tener que poner parámetros, ¿no? Que todavía no pusimos. Bueno, acá en las escuelas primarias de Quilmes, creo que una de las que salió mejor en los, como en los test que se toman, fue la escuela de ahí del Parque Cervecero, pública, que hay muchas privadas. Sí, yo desconfío muchísimo de las evaluaciones de tipo cerrado. Claro, también ahí hay que evaluar qué se toma. Sí, primero porque hay que evaluar qué se toma, y segundo porque no entiendo por qué vamos a comparar una escuela con la otra, es algo que me llama poderosamente la atención. Y segundo porque toda la evaluación de múltiple respuesta cerrada son plausibles de ser truchadas, claramente. Claramente, ¿sí? O promovidas hacia determinados resultados. Las últimas... Es que, profe, sí. Justamente ahí se establece lo que había dicho anteriormente, que era generalizar en algo, decir todos los chicos tal cosa. Claro. O esta Muchas idea veces de depende que del contexto de cada uno. cosa. Y la idea de que existe, también es otra representación social, que existe un modo de evaluación que es inapelable, ¿no? Como que es La evaluación objetiva, que sería esa. es inapelable, esa no se puede discutir, ¿no? La evaluación que se hace externa y por múltiple choice, esa no se puede discutir. Esa da resultados numéricos exactos. Cuando en realidad todos entendemos que no es así, ¿no? Alguien no lo entiende, o soy yo nada más que pasó por algunas. A mí me pasó tomar evaluaciones cerradas en muchas de las escuelas donde laburé, y estuve laburando en privada y en estatal, y en privada me daban los resultados antes para que se lo explicara a los pibes en la semana de la evaluación. Y en la del Estado no. La del Estado cae el evaluador y los evalúa. Y en la privada te dan. Prepararlos para este tema. Y para que los prepare para ese tema. Para el tema que sabes que le van a venir a tomar. ¿No? Digo, no es como decirle la respuesta, pero la verdad que es bastante tramposa la posibilidad de que vos puedas saber cuáles van a ser las preguntas que le van a hacer a tus alumnos antes de la fecha de evaluación y que otro no la tenga. Digo, en todo caso que la tengamos todos, o nadie. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Instalar una representación social siempre tiene una intencionalidad política, siempre.
Por ejemplo, cuando se instala la loca idea de que la escuela es de mala calidad y que los maestros no están capacitados en la década del 90, a partir de eso se venden cursos. O casualidad, sale un negocio. Detalle. ¿No? Empiezan a vender cursos. Detallito. También hay una representación sobre los cursos, que es que a medida que uno va haciendo cursos, uno se va capacitando. Bueno, los cursos pagos tienen más puntaje que una carrera en la universidad. O, detalle, porque la universidad es pública, entonces el curso que tenés que pagar tiene más puntaje que la universidad. Además se vencen para que sigas comprando Obvio cursos. que se vencen. Yo, por ejemplo, no me podría anotar en la escuela, o sea, concursar, porque no compré cursos, no me gusta comprar cursos. Entonces, es imposible, nunca voy a Sí, no hay llegar. problema eso, gracias. Voy contra el sistema. Y sí, y esa Yo es quiero. otra, la idea de, nada, cuando vienen a venderte los cursos en las escuelas, lo primero que te dicen es tus compañeras ya lo compraron, así que te van a ganar, ¿no? La idea de no poder romper con eso, o como que si vos no te metés, entonces vas a quedar detrás, y bueno. Y el que tiene más puntos parece que es más capacitado, entonces decís, bueno, me quedé atrás, pero no voy a comprar puntos. Pero en realidad no llegas con el puntaje después, entonces te obligan igual a comprarlos. Si Ese querés es el punto, Marcela, acceder. si te obligan o si todos estamos metidos en esa. Todos estamos metidos en eso. Ahí va queriendo. Yo no compré, Yo, por eso yo tampoco compré nunca cursos, pero porque siempre dije, bueno, no tan solo en el. Pero digo, en general, tenemos como instalada esta idea de o lo hago o me quedo atrás. Y en realidad es así. El único atisbo de posibilidad de que eso se modifique es que la gente se organice y masivamente no los compre. Ese sería como el hacerlo, ¿no? Digo, va de nuevo, pensar que eso es imposible es tan loco como pensar el día que empezaron a vender los cursos. ¿Se entiende? O sea, el día que empezaron a vender los cursos, la gran mayoría de la población no los compraba, le parecía una porquería. ¿Quién lo maneja eso? ¿El ¿Qué? Ministerio de Educación? Los cursos. No, el Ministerio de Educación en general no. Lo que tiende a hacer últimamente, o lo que hizo últimamente el Ministerio de Educación después de la década del 90, que fue como masivamente neoliberal, en donde se vendía y se compraba puntaje, títulos, etcétera, lo que empezó a hacer fue fomentar cursos gratuitos aparte, ¿no? Como capacitaciones gratuitas del Estado aparte, que vos podías hacer si querías y si no, y que te daban más o menos el mismo puntaje. En el CIE y ese sí hice algún curso. O sea, empezar a agregar cursos en los CIE, agregar cursos de postítulo en el Infod, que es una plataforma a nivel nacional que te permite cursar sin pagar, etcétera, y hacer cursos, la verdad que bastante interesantes, con el mismo puntaje que el otro. Si bien no son los cursos... No, y hace unos 10 años más o menos, y hace menos de 10 años, lo que hicieron fue que digamos, los cursos que son pagos tengan muchísimo menos puntajes que los que vos haces gratuitos, digamos, en los Claro, CIEs, eso por también ejemplo. se puede hacer. Y eso también es intervenir en, bueno, si bien no cierro los cursos, ofrezco unos que tienen mejor puntaje gratuitamente que esos, ¿no? Ahora, el punto es la representación social sobre esos temas siempre, ¿no? De esto estamos hablando. La idea de, bueno, ¿no? Esta idea de si lo hace el Estado entonces es pedorro, o está mal, o si no, y esta representación que nos va atravesando sobre, ¿sí? Que suele pasar, y en las escuelas se lo van a encontrar bastante, ¿no? De cualquier cosa que se mande en determinados contextos no es bueno o no está bueno porque lo está haciendo el Estado en su momento, ¿no? Entonces, por las dudas, desconfiemos de, ¿sí? Y no digo en este último periodo solamente, sino en cuestiones generales, o sea, no sé, pues, por ejemplo, en la década 90, laburando en escuelas, se habían mandado unos libros de la provincia de Buenos Aires, y el libro de ciencias sociales que le habían mandado a los pibes para los profesores no servía, era una porquería, no servía el libro de ciencias sociales, había que ir a buscar el libro a la biblioteca. Traigo los libros de la biblioteca, y era exactamente el mismo puto libro, solo que decía tinta fresca adelante. Era lo mismo, pero lo mismo.
Porque, pero lo mismo, en el mismo orden, los mismos temas, todo igual, todo textual, exactamente. ¿Por qué? Porque Tinta Fresca había hecho los otros para el gobierno, pero los que había mandado el gobierno no servían. Ni los habían leído, porque me estaban mandando a buscar unos que eran exactamente idénticos a los otros. ¿Me explico? De lo que hay es una representación social de no sirve porque viene de, no porque me fijé, lo revisé, me parece que puede pasar también, pero si vos te fijaste y lo revisaste y te pareció que era una porquería, no me mandes a buscar uno que es exactamente igual. Claramente no fue algo que hicieron. ¿Se entendió más o menos lo que dije? Que a veces tiene que ver solamente con el atravesamiento de la representación y ya está. O sea, no hay ninguna argumentación sobre. ¿Sí? Ideas generales sobre representaciones sociales, algunas ya vimos. Sobre escuela privada y escuela del Estado, sobre los propios sujetos que concurren a una escuela y a otra, ¿sí? Cómo se comportarían esos sujetos. Eso trae consecuencias en el acto de la educación, ¿no? En el propio hecho educativo. El posicionamiento frente al aula tiene que ver con siempre un posicionamiento político. Si yo voy al aula y les pido a los pibes que formen grupos y que se sienten en ronda y que compartan el material, ¿no? Y que trabajen entre ellos y que se ayuden entre compañeros, tengo un posicionamiento político ahí. Estoy pensando el conocimiento como una construcción entre sujetos, estoy pensando que sean colaborativos y cooperativos es importante. ¿Está bien? Tengo un posicionamiento político cuando decido hacer eso. Cuando les pido que se pongan en ronda y que debatan y que armen asambleas, tengo un posicionamiento político ahí. Cuando les pido que elijan delegados, tengo un posicionamiento político. Cuando les digo que no elijan, también. Cuando entro al aula y están todos en filita uno detrás del otro y trabajando de manera individual, no es que no lo tengo. No es que si no armo el grupo entonces no tengo posicionamiento político. Sí lo tengo. Pienso en que cada uno que tiene que trabajar individualmente, pienso que no le tienen que compartir nada a nadie, que tienen que hacer, y además puedo lograr que sean competitivos entre sí. Y es muy sencillo, ¿cómo hago? El primero que termina le pongo un 10, listo, ya los puse a competir a los pibes. Tengo un posicionamiento político cuando hago eso, tengo que asumir que tengo un posicionamiento político. ¿Se entiende? Le pongo ¿Cómo, un Graciela? sticker. Le pongo También. un sticker a los chiquitos. Una sticker, una carita feliz, a los otros no. ¿Hasta acá cómo va? Quiero decir, cuando modifico el espacio del aula, estoy pensando desde un posicionamiento. Pero cuando lo dejo como modo individual, también. ¿Sí? Cuando pienso que solamente deben mirarme a mí y al frente y no trabajar entre ellos, también asumo un posicionamiento. No es que solamente en algunos casos sucede y en otros no. ¿Sí? Cada vez que haga algo adentro del aula, por ejemplo, tengo un grupo de estudiantes. Les cuento que encima es lo que suele pasar en el aula cuando estamos adentro del aula en historia, en primer año sobre todo. Ay, Dios mío. Adivinen quiénes participan. Siempre. ¿Las chicas o los varones? Piensen. ¿Quiénes participan en el aula en sociopolítica? Las ¿Los mujeres. varones? Los varones, todo el tiempo. Los varones todo el tiempo. Y los varones más grandes, más todavía. Todo el tiempo participan, todo el tiempo tienen algo que decir, todo el tiempo que... Y además son Bart Simpson, porque levantan la mano y dicen boludeces, dicen boludeces, dicen boludeces. No importa, los tipos participan. ¿Por qué participan? Porque están bien, están aprendiendo, no les preocupa equivocarse, no les parece que equivocarse sea una vergüenza, se ríen de la situación, siguen participando, no tienen problemas. Las que no hablan son las chicas. Está habilitado el discurso Está de habilitado los el discurso de los varones. Sí. Es verdad. Y también está habilitado el discurso de las chicas. Lo que pasa es que no hablan. Y no hablan porque sienten mucho miedo de equivocarse, porque no quieren decir algo que esté mal, porque se sienten mal cuando dicen algo que no corresponde. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, no hacer ninguna intervención también es tener un posicionamiento político. Y preguntarle a las chicas, che, ¿vos qué pensás? Es un posicionamiento. ¿Se entiende? Y decir, ahora los varones se callan y vamos a escuchar lo que piensan las chicas, también es un posicionamiento. ¿Se va entendiendo?
Y que el posicionamiento sea político no quiere decir que sea partidario. No quiere decir que sea partidario. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? ¿Seguro? Y no hacer nada también, ¿no? Dejar que solamente los varones me hablen y charlar con ellos y que las chicas solamente escuchen, también es un posicionamiento. ¿No? Ni siquiera Profe. notar que eso sucede, también es un posicionamiento. Ni darse cuenta, también es un posicionamiento. Sí. Profe, Sí, Agustín. ¿y por qué tiene que ser sí o sí un posicionamiento político? Todo lo que se haga. Habilita un discurso y A otro ver. no. Para mí habilita un discurso y el otro no, está poniendo como en desnivel, ¿no? Es lo mismo que dar clases para un grupito que sabe y los demás intervienen y uno no le da la palabra, entonces estás habilitando un discurso y el otro queda invisibilizado. Profe, para mí va más por el lado de cuando hay un conflicto de opiniones, hay política. Si no lo hay también, hay hegemonía, dice Gramsci. Y si hay hegemonía, si hay hegemonía también. Siempre hay 100% de hegemonía. Ajá. Es como que los políticos toman el concepto de omnipotencia. No. No. No Profe, son los políticos, ¿eh? Nosotros somos actores políticos. No son los políticos Pero como... Todo básicamente es político. La educación es política, la salud es política. Sí, Lorena. Quizá porque todas las decisiones, desde un planteamiento, tienen su consecuencia y eso es político. Exacto. Pero ¿por qué es política? Reproducís una desigualdad. Estás ¿Cómo reproduciendo decís? De una nuevo. desigualdad. ¿Por qué es político algo? ¿Qué lo hace político y no político? Un hecho es político cuando un sujeto interviene en su comunidad. Eso es un hecho político. Entonces si no tiene comunidad no es político. Pero el hecho educativo siempre es comunitario. No, pero si no sea sacando de un contexto este. Si fuera en otro contexto, ¿no? Como se decía antes, que eran el origen de las personas, quedan incivilizadas. Y no se mantienen en una forma política. Se sale del grupo. Ya no es más político. Si alguien sale del grupo y no hacemos nada para que vuelva, tenemos un posicionamiento político, que es que nos da lo mismo. Claro, pero Pensamos otra persona. que es irrelevante para nosotros. Entonces, Sí, pero la persona tenemos que se va que la también así. educación es algo absolutamente individual. Y eso conforma un posicionamiento. Pensar que nos da lo mismo también conforma un posicionamiento. Que la gente se nos caiga del sistema también. ¿Pero quién define eso, profe? En este momento te lo estoy definiendo yo. Ah. ¿Pero algún escritor, algo? Sí, claro, la política como disciplina científica de la universidad. Todos los pensadores políticos piensan que la política es un acto frente a la comunidad. Por eso se dedican a estudiar la política. Y se dedican a estudiar Claro, es como se le llama, ¿no? masivas en ese momento, frente a las cuales qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué parece viable y qué no. Claro, sería la política, digamos, lo político sería los actos de las personas en todo tipo de aspectos, digamos, en la comunidad. Claro. No Claro, social. biológicos. ¿Sí? Profe, es como, En como la cultura. la... Sociales. En cualquier Profe. circunstancia. Exacto, en cualquier circunstancia social. Profe, Guillermo, ¿qué vas a decir? es como la película del Hombre Araña cuando le roban al kiosquero y le dice, che, ayúdame, y el Hombre Araña le dice, no, no es mi política, y deja que le roben. ¿No es justo? O sea, es eso, no se mete. Sí, si una persona no se mete, Su política aunque fue no sea meterse. si una persona no se mete, tiene un posicionamiento. Digamos, Que es, mientras no me pasa a mí no me importa. Y ese, mientras no me pasa a mí no me importa, está tan instalado que a veces da la impresión de que no tiene posición. Y sí la tiene. Es individualista.
Digamos que estoy en la canchita de fútbol y estoy eligiendo a 5 y los otros 5 no los elijo. También es un posicionamiento político. Claro, ¿por qué no los elegiste? Claro. Sí, si la discriminación tiene que ver con lo único que me interesa es ganar, el posicionamiento político es meritocrático. No te interesa jugar, porque si no elegirías a cualquiera. O a tus amigos. Exacto, en todos los Claro. aspectos, digamos. Bueno, pero cuando como- vos tenés, cuando vos digo, cuando jugás a la pelota o cuando gestionás algo y elegís a tus amigos, también tenés un posicionamiento político, o a tus parientes. Claro, claro, se va metiendo en todos los aspectos, de a poco. ¿Seguro? Sociales. Seguro. Todo acto social tiene un sustento. Ahora, que nosotros lo hayamos naturalizado o pensemos que no existe, también tiene un sustento, tiene un porqué, ¿no? Cuando nosotros hablamos de el relato histórico eurocentrado, tenemos que recordar que ese también fue un posicionamiento y que se creó, ¿no? Y que pensar la historia latinoamericana desde Latinoamérica tiene un posicionamiento, pero no hacerlo también, ¿no? O sea, decir civilizaciones precolombinas es una posición en el mundo. Es como decir, profe, que ninguno tiene ideologías políticas y todos en algún momento tenemos una ideología política basada en algo, en Claro. un porqué. El punto de estas clases de inicio de la sociopolítica es que ustedes comprendan que cuando toman decisiones, a veces, siempre son políticas, ¿sí? Pero a veces esas decisiones están sustentadas en algo que han naturalizado tanto que creen que no las tienen. ¿Se entiende? Y respecto de la educación, también piensen que cuando ustedes hacen algo adentro del aula, eso puede ser una demostración de una variable diferente en la cultura, ¿sí? Puede ser transcultural, puede ser de modificación cultural o puede ser de sostenimiento de la misma cultura que tenemos. Ahora, lo que no puede es no ser nada. Algo se está haciendo adentro del aula siempre, porque estamos laburando con personas, con sujetos sociales. Por lo tanto, ahí hay un hecho social, hay un acto social, ¿sí? El punto es, si yo lo reconozco, si lo comprendo, si entiendo cuál es el posicionamiento que tengo y a partir de ese posicionamiento trato de hacer algo que tenga que ver con lo que a mí me interesa, o si hago como que no lo tengo y en realidad lo que tengo es el posicionamiento ya instalado. ¿Está bien? Si yo no me pongo a pensar sobre estas cuestiones, lo que voy a hacer es sentir que estoy siendo neutral y en realidad haciendo lo que se ha hecho desde antes. Por lo tanto, no estoy tomando decisiones sobre mi trabajo como docente o sobre mi posición política como docente, sino que estoy permitiendo que otros la tomen por mí. Entonces tengo que entender que a veces hasta juego en contra de mí mismo, ¿no? En ese posicionamiento que se me pasó de largo, que no le di bolilla, que me hice como que no lo tenía, y en realidad estoy teniendo el de otro que ni siquiera es el que me interesa, y ni siquiera es el que me conviene, y sin embargo lo estoy realizando, ¿no? Lo estoy sosteniendo. ¿Va mejor? ¿Se entendió mejor, Agustín? Sí. Profe, Me una interesa consulta. saber sí, Víctor. Entonces significa que la neutralidad en sí no existe. O sea, No, claro que no. no hay El discurso de la neutralidad. neutralidad es un discurso de es el discurso de lo que yo ya instalé, no quiero que nadie lo rompa. Entonces digo que es neutral. ¿Se entiende? Para que nadie lo cuestione. Entonces digo que eso es neutral, ¿no? Es como cualquier cosa que se haga en historia, piensen en esto, cualquier cosa que se diga en historia, que haya escrito algún revisionista, es ideológico, la historia metrista no. Es como la instalación de... ¿Se entiende? ¿Seguro? Pero es como que dicen que la Argentina en la Segunda Guerra Mundial fue neutral, no fue neutral, entonces. Un No, posicionamiento claro que tenía. no, nadie puede ser neutral. Nadie Pero- puede ser neutral. O sea, en lo que es historia, en la época que yo iba a la primaria,
en octavo, en lo que era octavo grado de TV, te enseñaban que la Argentina había sido neutral en la Segunda Guerra Mundial. Mira, cuando Entonces, yo iba a la ahora- primaria me enseñaron que los límites eran artificiales o naturales. Los límites no pueden ser naturales. No existen los límites naturales, los límites siempre son artificiales. Si yo decido que a partir del río para allá y del río para acá es un estado o es el otro, lo decidí, es artificial. El río ya estaba ahí. Los límites no son naturales o artificiales, son siempre artificiales. Si yo decido de esta montaña para allá vas vos, de esta montaña para acá, es una decisión. La montaña ya estaba. Que un lado sea un estado y que del otro lado sea el otro estado, siempre es una construcción artificial entre los dos estados. ¿Se entiende? No existen los límites naturales. La naturaleza no tiene límites. Es un globo. ¿No? Que nosotros definamos, porque hay otros ríos en el medio. Nosotros decimos, bueno, el río Paraná divide, ¿no? Es el límite natural. No es natural. Hay otros ríos que no dividen nada. Pasan por el medio. Entonces, ¿qué hace que un río sea límite y otro no? Bueno, la artificialidad de la cultura humana, que se organiza en función de estados nacionales. En este contexto histórico y en otro contexto, no. ¿Se entendió hasta acá? O sea, que nos hayan enseñado algo como que es así, no quiere decir que es así. Lo que quiero decir es, habilítense a pensar, ¿no? Habilítense a pensar, a cuestionar, ¿sí? De eso se trata esta primera formación en sociopolítica. Para las próximas clases lo que vamos a ver son enfoques de la sociología de la educación. No vamos a ver sociología, primero porque ya tiene una materia sobre el tema, y segundo, porque es una carrera entera en la universidad, muchos años, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver cuáles son los aportes que los distintos enfoques de la sociología hacen a la relación entre sociedad y educación, y cómo la explican, ¿sí? Algunos enfoques van a explicar esa relación de una manera, otros enfoques de otra manera. Y en el medio van a aparecer, adentro de los enfoques, les voy a poner algunos referentes como para que comprendan de qué habla ese enfoque. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguro? Bien. La próxima clase, los funcionalistas y los críticos, ¿no? Los funcionalistas y los críticos. Los sociólogos funcionalistas van a explicar la educación como parte de la organización normal de una población, ¿no? Como que tiene una función ahí, sirve para algo. Está ahí, porque sirve para algo. ¿Y para qué sirve? ¿Cuál es la función de la educación para los funcionalistas? Para ubicar a cada uno en el lugar que le corresponde. Hermoso. El lugar que le corresponde, ¿no? Por nacimiento. ¿Se entiende? Cada uno va a ir a parar al lugar que le corresponde. Profe. ¿Cómo, Gabriela? Es feísimo ponerle nombre acá. Ay, no. Bueno, a cada uno, ¿no? Profe, El ¿puedo contar algo? la relación entre la educación y la sociedad con esa utilidad, ¿sí? Los críticos van a decir, ojo, porque la educación por ahí, en lugar de ubicar a la gente donde le corresponde, lo que está haciendo es legitimar esa desigualdad que ya tenían desde antes y ahora la tienen al salir de la escuela. Guarda. Entonces hay críticos ahí, ¿no? Y van a haber un par de críticos. Las próximas clases, o sea, las otras, van a haber otros dos enfoques. Y después recién vamos a tener la clase de consulta de los 4 enfoques de la sociología de la educación. ¿Se entendió? ¿Preguntas hasta acá sobre este tema? ¿No, Pe? Agustín Gómez, ¿entendiste o necesitas preguntarme más? Yo te vuelvo a explicar. No, pero ahora estoy bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Entiendo la materia, entiendo la materia que va, pero no. Es como que todo va redundante al comienzo del mismo concepto. Si vos no sos político igual.
No podés no ser político, Agustín. Estamos hablando de eso desde el primer momento. Sí, sí, por eso. No podés no serlo, porque sos un ser social. No vivís Sí, sí. en absoluta... no puedes tener una única burbuja en donde no hay nada social a tu alrededor. ¿Sí? Sí, eso lo entiendo. Lo que está recordando es... ¿cómo se escucha re feo? De qué momento se plantea lo político. Antes, lo político, porque antes no se lo veía, si se lo veía como la parte de los monarcas, de los que no se reconocían los derechos de las personas. Tipo, no eras político en ese momento. La monarquía es una organización política. Sí, Es pero un modo no de eran todos organización de la políticos. sociedad. No, pero te digo Igual creo que él que se los equivoca políticos con política y partidarismo. Sí, yo creo lo mismo. Agustín, no estamos hablando de partido político, estamos hablando de posicionamiento. Separa la política de lo político. ¿Sí? No te estoy diciendo que vas a ser un militante de un partido. Que puede ser lo que Quizás más fácil de explicarlo sería que la política no es política, es el nombre que se le dio al partidarismo, ¿entendés? O sea, la Claro. política sería más el pensamiento regular nuestro, pero se le dio ese nombre como no sé, para darle el nombre, pero no es eso. Eso sería partidarismo, propaganda, lo que sea. Pero Sí, no tal vez como política. que lo político define un tipo de sociedad. O sea, el posicionamiento político tiene que ver con qué sociedad querés. Y actúas en función de qué sociedad querés. Sí, de hecho, necesariamente cualquier tipo de intervención, a ver, la pedagogía en sí misma es una disciplina que plantea funciones al finalizar el recorrido, ¿no? Es una ciencia que va a hablar de qué tipo de sujetos quiero formar siempre. Que siempre tiene una utopía futuro, ¿no? Como que yo educo, en cualquier caso que esté educando, educo pensando en un sujeto futuro, ¿no? En cómo quiero que sea ese sujeto. Incluso cuando educo en casa, ¿no? A mis hijos o a mis hijas. ¿Se entiende? O sea, educo pensando cómo quiero que sean. Entonces tengo una finalidad ahí, y esa finalidad es una finalidad de cómo pienso que tienen que ser en la sociedad, no solamente en casa, ¿no? ¿Se entendió mejor? Sí, sí. Sí, sí, ok, bien. No confundas con partidismo, porque es otra cosa. O sea, los partidos políticos pueden, no sé, podés tener 10 y todos tienen el mismo posicionamiento político. No tiene nada que ver. Es otra cosa. El pensamiento sobre cómo voy a intervenir en esa sociedad y qué es lo que espero que haya al final de esa sociedad, es lo político en la educación, ¿no? ¿Qué tipo de sujeto quiero formar? ¿Sí? De hecho, creo que en la última clase charlamos un poco sobre esto de la socialización y qué tipo de sujeto formamos ofreciendo estos modos socializadores que tiene en la actualidad la presencialidad en el aula, ¿no? Y qué tan prudente es socializar a los pibes en ese contexto, ¿no? Que crean que eso es como la oferta socializadora de la escuela. En la actualidad tiende a ser bastante individualizante, ¿no? Y bastante poco cooperativa. ¿Está bien? ¿Qué tan productivo sería eso? ¿No? Si es bueno ofrecer eso o no. Poder pensar estas cosas, ¿no? Desde la formación, por lo menos, poder pensar estas situaciones. ¿Qué me gustaría ofrecer como experiencia social en un aula? ¿Y qué es lo que puedo ofrecer como experiencia social en este contexto? Y si eso que puedo ofrecer me parece una socialización apropiada para un niño, ¿no? O si me parece que no. ¿Está bien? No hay una única respuesta igual, ¿eh? No hay una única respuesta como, sí, esta es la válida, digo. Incluso los enfoques, lo que ustedes van a ver es que la educación y cada enfoque nos permite ver la educación desde distintos lugares, por eso se llama enfoques, ¿no? Nos permite ver algo de la educación que otro no está mirando. Y por eso vamos a trabajar con 4 diferentes, ¿no? Grandes maneras de pensar la educación, 4 grandes maneras de mirar la educación de manera distinta.
¿sí? También, de hecho, y ahí va de nuevo, es un posicionamiento político particular y específico ofrecer 4 enfoques para que ustedes elijan con cuál se quedan. Otro modo de educar es darles 2 sociólogos que a mí se me canten la gana y que ustedes no los puedan discutir. ¿No? Pues yo les doy esos 2. Entonces, si yo les doy 2 funcionalistas, cada vez que ustedes vean algo que no encaja cuando vayan a la escuela, que no encaja en eso, van a decir, ah, no, esto está mal. ¿Por qué? Porque yo estudié distinto. ¿Y qué estudiaste? 2 tipos. Y los 2 coincidían ideológicamente. Entonces, cualquier cosa que no coincida ideológicamente con eso, a ustedes les va a hacer ruido. Y les va a sonar a político, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Como yo les voy a dar 4 enfoques que adentro tienen un montón de tipos. Obviamente, no vamos a ver en profundidad a cada uno, ¿sí? Por ejemplo, entre los críticos están los marxistas. Vamos a ver algo de Marx. Pero Marx no habla específicamente de la educación mucho que digamos. Habla de 2 o 3 cositas muy básicas, ¿sí? Y después hay toda una corriente crítico marxista que va a acompañar esa mirada sobre la educación. Ahora, esto no quiere decir que ustedes tengan que estar de acuerdo con cada uno de ellos, ni con los funcionalistas, ni con los críticos, ni con los interpretativos, ¿está bien? Pero tienen que entender cuál es la idea de la formación que tengo yo. Y cuando ustedes reciban un documento del Estado, cuando ustedes reciban una información, cuando ustedes se les mande una normativa, ustedes la lean y digan, ah, esta gente está posicionada acá, ¿no? Está posicionada acá. Y si ustedes entienden que ese discurso es funcionalista, van a saber qué hacer con él. O quedarse o apartarse. Si ustedes entienden que es crítico, van a saber qué hacer. O se quedan o se apartan. Distinto es si a ustedes les llega una normativa, ustedes la leen y dicen, no tengo ni idea qué dice, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Porque ahí se quedan pegados a lo que les diga el directivo, a lo que les diga el compañero, a lo que, ¿no? Se quedan pegados a eso, porque no tienen opción. Leyeron otras variables del pensamiento. Se quedan con lo que les dijeron, ¿no? Y repiten lo que les dijeron. Bueno, eso no es lo que yo quiero que hagan. Yo quiero que puedan leer, pensar y tomar decisiones. Y tomar sus propias decisiones, las de ustedes. La sociología, a diferencia de las otras ciencias exactas, no es que hay una teoría que sea válida y otra inválida. O sea, son, como vos decís, todos enfoques distintos donde uno puede posicionarse. Esa sería la diferencia. Son enfoques distintos donde uno puede posicionarse. No puede decir, este vale o este no. No. No, claro. No, claro. Exacto. Está bien. Ahora, va de nuevo. Lo voy a volver a explicar. El posicionamiento iluminista es un posicionamiento, ¿sí? El mapa con Argentina en el medio es un posicionamiento, y el mapa con Europa en el medio es un posicionamiento. Los dos lo son. Lo que yo les estoy diciendo es, elijan el que a ustedes les guste. Sepan que en uno nosotros estamos en el culo del mundo. Y en el otro no. Dicho esto, ustedes eligen el que quieren. Pero sepan que uno nos deja en el culo del mundo. Por lo menos registren eso. Después tomen sus propias decisiones, pero por lo menos registren. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, yo no La cosa es que pensemos y no que aceptemos, ¿no? Exacto. Cualquiera de los dos, yo lo que quiero que ustedes se den cuenta que los dos son arbitrarios. Los dos. No es que el que tiene Argentina en el medio es arbitrario. No, todos son arbitrarios. Si yo pongo a la China en el medio es arbitrario. O sea, no hay manera de que no sea arbitrario, porque es un plano de una representación de algo que es una esfera. Es arbitrario, siempre es arbitrario, ¿no? Hago sur más grande en lugar de norte más grande, y sí, es arbitrario. Y hago el norte más grande que el sur, es arbitrario, las dos cosas. Ahora, una vez que tomaron noción de eso, tomen decisiones. Pero no pueden tomar decisiones si no se dan cuenta, porque si no se dan cuenta, usan siempre el mismo pampa, siempre el mismo... y no se dan cuenta. Y no están tomando una decisión. Esa decisión la tomó Europa cuando creó el mapa de Mercator, no ustedes. Ah, yo soy apolítico, uso el Mercator. No,
Está haciendo un boludo que no se da cuenta que el Mercator tiene Europa en el medio. Ahora, si a ustedes el Mercator les sirve, úsenlo. No es inválido. Ninguno es inválido. ¿Sí? Pero digo, utilicen las herramientas que tienen para tomar decisiones con el conocimiento que tienen sobre lo que van a hacer en el aula. De eso se trata, ¿no? Como que no les pase por arriba la cuestión y ustedes crean que no están haciendo nada al respecto. ¿Se va entendiendo? O sea, mi idea es que eso, piensen, abran la cabeza, cuestionen cosas que nunca se les hubiesen ocurrido por ahí, ¿no? Que crean que son, bueno, sí, normal, natural, ¿no? Porque después les va a tocar Pepito que siempre repite. Ah, sí, no, ya está, listo, Pepito siempre repite, no se puede hacer nada con Pepito, ¿no? Es un discurso muy instalado en las escuelas. Y yo estoy segura de que cualquiera de ustedes puede ir y enseñarle a Pepito el día de mañana. ¿Entienden? Pueden ser ustedes los que le enseñen a Pepito. Pero para eso, ustedes tienen que pensar en no quedarse pegados al discurso de la escuela de Pepito siempre repite y no sirve para nada. Siempre un porqué, el porqué buscar. Sí, exacto. ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? ¿Hasta dónde llegamos? ¿No? ¿Qué no se intentó? Hay algo que no se intentó. Hay algo que nunca se le ocurrió a nadie y a ustedes se les ocurrió. Un día van y le dan a Pepito un pan con manteca y funcionó. Puede pasar. ¿No? Puede pasar. A eso me refiero. Buscan estrategias alternativas que no sean volver a hacer lo mismo, porque si hacer lo mismo ya no funcionó, ¿por qué lo vamos a seguir haciendo? ¿Qué sentido tiene seguir haciendo lo mismo que no funciona, lo mismo que no funciona? ¿No? ¿Se entendió hasta acá? ¿Segura? Buenísimo. Si no tienen más preguntas, adiós. Hemos terminado la clase. Nos vemos dentro de 2 o 3 semanas. O este viernes en práctica lo que puse en práctica. Buenas noches, gracias.